Bien, muy buenos días, amada iglesia, gracia y paz para cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir. No creo que sea la última vez, pero sí la última vez de forma oficial. Y quiero invitarte a ver tu Biblia en Hechos capítulo 27. Voy a cortar un poco el sermón y voy a leer 2 capítulos. Así que donde quiera que estés, a través de Facebook o a través aquí en la iglesia, puedas leer conmigo. Y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas a partir de este texto. Vamos a entender cosas que Dios hace a través del ministerio, las misiones, la iglesia. Y vamos a ver cómo a través de esta historia Dios puede comunicarse con nosotros en esta mañana. Este libro de Hechos es un libro histórico. Lucas, el autor del libro, está contando todos los sucesos de la iglesia primitiva y cómo la iglesia se ha expandido a lo largo de la tierra. Justamente culmina el libro con este viaje de Pablo. Y este viaje de Pablo no es un viaje cualquiera. Prácticamente está siendo llevado preso por soldados romanos por haber sido vituperado por el pueblo judío de que estaba predicando herejías en contra del César, de que estaba levantando una revolución, y en medio de esto Pablo es juzgado y los romanos dicen: no hay razón alguna para que éste vaya encarcelado, pero como ha apelado con el César, debemos llevarlo a Roma. Y aquí es donde empieza esta historia. Yo la voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Si tienes el celular puedes leerlo ahí, y si no en casa igual, o si estás con Reina Valera es la misma traducción. Solo por esta vez vamos a hacer la excepción de la Biblia de las Américas. Después nuestra iglesia siempre usa la Reina Valera. En este contexto voy a leer, pero antes de leer vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, con nuestra iglesia, con tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque sin ver nada bueno en nosotros has decidido enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nuestros pecados, Padre. Te pido que en esta mañana ablandes nuestros corazones para que tu Espíritu, Señor, esté hablando profundamente, Señor. Que todas las interrupciones que hemos tenido, Señor, no sean simplemente un efecto del sonido. Sabemos que hay muchos que quieren oponerse al mensaje del Evangelio, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú entres en control absoluto de todo lo que vamos a hablar, oír, escuchar y entender, Señor. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Empieza el capítulo 27. Voy a leerlo todo, así que todavía tenemos un poco de tiempo. Dice: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos de los presos a un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adremitena que estaba por zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados de Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trajo a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Sicilia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse al mar desde allí. por si les era
posible arribar a Fénice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y el sureste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho tiempo después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Eurociclón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que la alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y, temiendo encallar en los bancos de Citer, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados por toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo sean salvos. Por tanto, tened buen ánimo y amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se suponía echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los romanos: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que, velando continuamente, estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y lanzaron la nave hacia ella. Decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la propa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a todos los presos para que ninguno de ellos escapara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra.
y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos. Y así sucedió que llegaron salvos a tierra. Continúo, capítulo 28. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y el frío, del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvo del mar, justicia no le ha conseguido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que se comenzara a hinchar o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos por zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. En sus Biblias debe estar como Castor y Pollux, estos hermanos gemelos. Dice: cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días, y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, y cuando se reunieron con ellos les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para poder condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, por lo que sabemos que la secta es, lo que sabemos de esta secta es que está en todas partes se habla de ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron un gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procuraba persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los oídos y oigan con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane.
Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicándole el reino de Dios y enseñándole todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Algunos están durmiendo. Es hermosa la palabra de Dios. Creo que debemos predicar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye Hechos 27 y 28, aunque parezca una película de naufragios, de serpientes y evangelio, como he llamado a esta predicación. En primer lugar, hermano, debemos entender el contexto de que estamos en un mundo con una perspectiva helénica. Esta perspectiva helénica tiene un principio de retribución, una teología de retribución, como muchos hoy también predican, en donde Dios da lo bueno a lo bueno y Dios da lo malo a los malos. Pero en todos estos últimos 2 meses creo que he convencido al menos al grupo de Contracorriente de que Dios no siempre obra con retribución a través del libro de Job. Y hoy quiero convencerte también de que Dios no siempre obra con retribución a través de Hechos 27 y Hechos 28. Para esta cultura helénica, el hecho de que Pablo en primer lugar haya dicho, hermanos, amigos, es mejor no zarpar, porque si zarpamos nos espera pérdida de la nave, pérdida de la mercancía y posiblemente pérdida de sus vidas. Y después de que Pablo haya dicho eso, empiece una gran tormenta. De repente estén caminando sotaviento, prácticamente apoyándose en las islas, no querían alejarse mucho. Hay mucho lenguaje marítimo, de mares y de todo esto en el libro. Y ellos es como que viajaban apegados a las islas para que el viento no sea tan fuerte. Y justamente llega un momento en el que en este viaje, mientras estaban navegando, dice que hay una gran tempestad en el mar. Y la navegación se vuelve un poco peligrosa. No solo un poco peligrosa, sino que básicamente hay una gran tormenta que empieza a destrozar la nave, en muchas palabras. Hay el esquife, que es un pequeño barco, que es el barco con el que bajan a las islas, que dice que se suelta, los marinos tienen que volver a subir el esquife para seguir navegando. En medio de esto entran en gran desesperación. Entonces, para estos helénicos, griegos, romanos, Pablo era el maldito. O sea, ¿tú qué habrás hecho, Pablo, que nos está persiguiendo la desgracia? Y alguna vez aplicamos este tipo de situaciones cuando algo malo pasa. Es ¿quién ha hecho algo malo? ¿Por qué nos está pasando esto? Pero muchas veces Dios tiene cosas maravillosas que no sabemos, propósitos muchos más grandes que no entendemos, aún en medio de tristeza, dolor y persecución. Después que están básicamente 14 días naufragando, porque recuerden que Pablo les decía, pasemos aquí el invierno en esta isla y todavía no zarpemos. Dice que el que estaba a cargo del barco, el Julio, dice, no, yo confío más en el marinero y en el barco, así que vamos. Y naufragan, y después de naufragar 14 días sin comer, están ahí en medio del mar Adriático, y Pablo les da un primer anuncio y les dice que confíen en que Dios le ha prometido que tiene que predicar, que tiene que estar delante del César y que nada malo va a pasar. Incluso ni un cabello de ellos va a ser perdido. Cuán específico es nuestro Dios. En medio de eso, logran liberarse, ¿han visto? Y llegan a una isla donde son recibidos por los naturales de la isla. Y cuando están en medio de la isla, imagínense, naufragio, 14 días, lo único que comen es un poco de pan que Pablo había preparado para decirles ya es tiempo. Después de comer su último bocado, tiran toda la comida al mar y básicamente se quedan a la deriva. Llegan a esta isla, a la isla
y los naturales de la isla los reciben. Y básicamente era la isla de Malta, y los habitantes dicen que hacen una pequeña hoguera, un fuego, y para la suerte de Pablo, si alguno podría decirlo así, dice que agarra una brasa, está batizando la leña y una víbora se le prende al brazo. Y yo creo que era una víbora, pero una cobra, algo así. No nos especifica, pero era tanto el temor de los habitantes de la isla de Malta que han dicho: este hombre está maldito, porque después de haber naufragado 14 días y tantos meses, está viajando por el mar, viene, le pica una serpiente y han dicho: no, este ahorita cae muerto, y se hincha y listo, se pierde. Y ellos pensaban, fíjense, que Pablo había insultado a una deidad que es justicia. Dice el capítulo 28, 5, dice: Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Pero antes, fíjense el 4, dice: y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Justicia era la diosa Dike de los griegos, y decían, para ellos todo era en base a una retribución. Todo tenía que ser: si has hecho algo malo, Dios te da algo malo. Y hermanos, si Dios tendría que darnos lo que merecemos, muchos de nosotros estaríamos prácticamente en el infierno ahorita. Si Dios tendría que darnos lo que nos corresponde, muchos nunca hubiéramos levantado siquiera un ojo esta mañana para ver la luz del día. Gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios que va mucho más allá de la retribución, y por gracia nos ha amado en Cristo Jesús. Y quiero tocar 5 puntos de forma rápida en este texto. El primero es que, hermanos, peligros, serpientes, naufragios, nada pueden impedir que la providencia del Evangelio llegue a una persona. Y esto, hermano, es lo primero que quiero tocar: es: ¿valoramos el mensaje del Evangelio? Valoramos que un hombre, después de ser azotado por romanos, naufragar tantos meses, sufrir tantos peligros, se esfuerza para llegar a un pueblo judío que lo rechaza. Y aquí podemos estar en 2 posiciones, hermanos. Una es ser un judío que está rechazando el Evangelio porque Pablo llega a Roma y los judíos los reciben, queda una cita y de repente dicen: estás loco. Dice claramente que hay un grupo que sí entendía. Dice verso 24, capítulo 28. Algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían. Hermanos, debemos entender que hay un sacrificio enorme detrás de cada pastor, detrás de cada líder, detrás de cada predicador que se para en este lugar para traer la palabra viva del Señor. Debemos entender que hay un sacrificio enorme detrás de toda la historia de la iglesia para que tú y yo podamos tener una Biblia en español. Octubre empieza el mes de la Reforma, y si ustedes leen un poco los reformadores, que gracias a ellos principalmente tenemos una Biblia en español, una Biblia en cualquier idioma, tantas versiones, pero si ustedes leen, hay sangre, hay muerte, hay hoguera, porque eran juzgados como herejes por traducir la Biblia. ¿Realmente valoramos el mensaje? ¿Realmente valoramos a los siervos que Dios ha puesto en mi vida y en tu vida? ¿O somos como estos judíos que simplemente ni les ha importado que Pablo ha estado naufragando, ni les ha importado que Pablo ha estado básicamente en peligros, sin comer? Pero hermanos, lo bueno es que no importa que valores o no, estoy seguro que Dios está en control en medio de naufragios, en medio de
situaciones difíciles. Y estoy seguro que Dios controla la vida de los líderes, de los pastores, de misioneros en todas las partes del mundo. Y sabemos y oramos para que Dios fortalezca, como a Pablo, a estos pastores y a estos misioneros. Pablo les muestra a Dios. Y esto me gusta, fíjense lo que dice el capítulo 27, 21 al 27, los primeros cortes que voy dando. Dice: cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en medio de ellos y dijo: amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo vivan. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío que en Dios, que acontecerá exactamente como me dijo. Y es hermoso porque, a pesar de todo, aunque estos amigos estén ahí en medio del naufragio, en medio de esta historia de película, Dios está en control, hermanos. Dios está en control. Y aunque muchas veces sea difícil para la persona que está detrás del ministerio mantenerse en medio de naufragios, picaduras de serpientes, en medio de maderas, estoy seguro que también Dios está en control y tiene un propósito, porque yo creo que hay tripulantes de esta nave, de estos 276 personas que ese día o esos días han creído en el Evangelio. Y si vale la pena todo el naufragio, todas las picaduras de serpiente, Pablo estoy seguro que dice: vale la pena. Por algo termina una de sus cartas diciendo: he peleado la buena batalla. Y esto es hermoso en medio del ministerio. Y en primer punto, hermano, sepamos valorar los peligros que sufren los ministros. Y ha sufrido el Evangelio por tantos años, pero tener en suma seguridad que Cristo en su providencia tiene control total. Y en este segundo punto quiero que sepas que nada ni nadie podrá impedir la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Es por eso que 2021 años después, y quizás más o menos, estamos en una pequeña iglesia en el sur de Bolivia, escuchando el mensaje del Evangelio, de la gracia, de la paz de Cristo. Pero en este punto, hermanos, no suceden las cosas como queremos. Pablo hubiera querido simplemente zarpar tranquilo de Creta a Roma sin ningún problema, que no haya nada malo, que sea un viaje hermoso. Pablo hubiera querido no naufragar en una isla, que no le pique una serpiente. Claro que sí, claro que sí. Como tú y yo muchas veces no queremos pasar por muchas cosas, pero muchas veces las cosas no suceden como queremos. Y Dios nos pone en situaciones en las que simplemente debemos obedecer, debemos ir. Pablo incluso tenía miedo, les dice: hermanos, no vayamos, amigos, no zarpemos, quedémonos aquí a invernar. Hermanos, no podemos escribir el guión de Dios. Yo sé que muchos de nosotros simplemente quisiéramos agarrar una pluma y escribir: esto va a pasar así, así, así. El pastor Sergio va a estar aquí tanto tiempo, Osmar va a estar tanto tiempo y va a pasar esto y el otro. O cada uno quiere escribir la forma en la que Dios va a levantar el ministerio en la iglesia. Estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos borrar divisiones que hemos tenido y borrar muchas cosas, pero en la providencia del Señor las cosas no suceden como queremos. Y como las cosas no suceden como queremos, y como no podemos escribir el guión de Dios, habrá sufrimiento, habrá dolor mientras estemos en este lado de la eternidad. El Evangelio, hermanos, hará lo que quiera en nosotros. Dios hará lo que quiera a través del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 5, ha sido uno de los textos que hemos usado ayer para finalizar la serie de Job. Si en el Facebook están todas las predicaciones colgadas,
sería una bendición que la puedas escuchar. Pablo en este pasaje simplemente recuerda 2 Corintios 12:6, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía que muchas veces el capitán del barco es Dios, el autor del guión es Dios, y sabía que Dios está en control. Y Pablo entendía que Dios puede mandar un espino en la carne, un aguijón, que lo abofetee, un mensajero de Satanás que les recuerde que no debe enaltecerse. Y muchas veces Dios pone situaciones en las que tú y yo sufrimos, pero sufrimos por un plan mayor y perfecto, que es que tú y yo seamos salvos, que tú y yo veamos al Señor cara a cara, que reconozcamos su poder y santidad. ¿Quieres reconocer el poder? ¿Quieres ver la gracia, el amor de Dios? Pues muchas veces está a través del sufrimiento. Tercer punto es que nosotros, hermanos, continuamos la misma misión de Pablo y Cristo. No ha terminado los viajes, no han terminado los naufragios, no han terminado los peligros, las hambres, las tribulaciones. Tú y yo, cristianos que hemos hecho oído a la voz del Señor, somos los que continuamos la misión de Pablo. Llevar el evangelio a todas las naciones, aunque muchas veces no podemos entender ni controlar cómo va a pasar, quién va a ir. Somos representantes del evangelio, hermanos. Somos aquellos que llevamos un estandarte mostrando a Cristo y el evangelio. Y esto debería hacer que cada uno de nosotros, en primer lugar, se comporte dignamente, que se comporte como cristiano, que tenga una actitud fiel al Señor, sabiendo que Dios es nuestro guía y consejero. Y en medio de esto, hermanos, siendo representantes de Dios, del evangelio, hay cansancio, hay debilidad, hay días tristes, hay días agotadores, pero nos cansamos y continuamos. Me encanta porque Hechos 28, 11 al 16, esto es lo que pasa con Pablo. Ustedes creen, no, Pablo capísimo, no, mira cómo los ha alentado en medio del naufragio, pero quiero demostrarte que Pablo estaba cansado. 28:11 dice, después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Estos son Castor y Pólux, por si acaso, es el estandarte de la nave tenía a ellos. Dice, cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días y zarpando de ahí seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allí a recibirnos hasta el foro romano, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Me encanta porque nos cansamos y continuamos. Pero cuando vemos los frutos, aunque sea el más diminuto fruto, Pablo cobra aliento y sabe que la misión no es en vano. Sabe que hay alguien que necesita escuchar el mensaje. Sabe que el Señor tiene ovejas
en muchas partes del mundo. Sabe que el Señor tiene ovejas en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, que necesita escuchar a gran voz un mensaje de arrepiéntanse, vengan a Cristo. Pablo cobra ánimo. Y me encanta porque imagínense, llega a una isla, Puteoli, y dice que ahí encuentran unos hermanos cristianos. No sé si Pablo habrá ido a esta isla, pero ya ha llegado el Evangelio. Esa es su alegría, es su esperanza. No son riquezas, no es un nuevo barco, no es que los divierten. Recuerden que Pablo en medio de esto sigue encadenado, sigue en cadenas, porque llega a Roma y les dice a los judíos: por ustedes, por la esperanza de que escuchen el Evangelio, son estas cadenas. Y Pablo, al ver hermanos, a ver gente que cree en Cristo, que cree en el Señor, cobra ánimo y continúa. Nosotros también, hermanos, cobramos ánimo y continuamos cuando vemos el fruto del Evangelio en las vidas que Dios ha puesto. Y esto no solo es para el pastor, esto no solo es para los líderes, esto es para todos nosotros. Hermanos, no sabes lo hermoso que es ver a alguien convertirse, a alguien cambiar de vida, a alguien entender el Evangelio, la gracia y el amor de Cristo. El mensaje es para todo el mundo, hermanos, romanos, naturales, de las islas, judíos, gentiles, todos necesitan de la gracia de Dios. Y nosotros, hermanos, en este punto, en el que continuamos la misión de Pablo y de Cristo, hemos visto que somos representantes de esa misión, nos cansamos y continuamos cuando vemos frutos, pero hermanos, si no estás en una de estas, ayudamos a la expansión del mensaje. Y esto es lo que pasa, fíjense lo que, dos partes, 28:10, dice, cuando llegan a la isla llamada Malta, gran parte de estos que yo creo que se han convertido después de ver a Pablo ser picado con la serpiente, después de su confusión, que han creído que era un dios y demás, seguramente Pablo les ha predicado el Evangelio, no sabemos, no nos dice, pero Dios usa gente para expandir el mensaje. Dios usa gente para sustentar iglesias, Dios usa gente para sustentar pastores. Ayer meditábamos en Job y en la restauración de Job, y muchos piensan que como Aladín, Dios hace aparecer de nuevo todas las cosas de Job, pero yo quería mostrarles una parte en la que dice que cada familiar de Job le dio una moneda de plata y un anillo para que él pueda comenzar de nuevo. Dios usa medios humanos para sustentar la iglesia. Fíjense, 28:10, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Y no solo respeto, cuando estábamos por zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Dios usa gente, Dios usa su iglesia para suplir las necesidades de su iglesia, de sus líderes. Fíjense en el verso 14 nuevamente, ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. O sea, seguramente, no sé si se les había acabado el dinero, no sé, pero dice porque les han suplido 7 días es que han podido llegar a Roma. Y así llegamos a Roma. Necesitamos saber que Dios usa hombres de Dios, cristianos, para sustentar las obras, no solo en Tarija, sino en todo lugar, en cualquier parte del mundo. Por último, en esta predicación medio extraña el día de hoy, tienes que saber, hermano, en que aunque muchas veces líderes tengan que cambiar de ciudad, aunque muchas veces Pablo, encarcelado, naufragio, tenga que ir hasta Roma solo para que algunos sean persuadidos, Dios es soberano, Dios no ha perdido el control y el Evangelio prosperará. Aunque muchas veces se opongan al mensaje, aunque muchas veces hayan falsas doctrinas, aunque muchas veces Satanás inyecte con perversión la iglesia, el Evangelio prosperará. Hechos 28 al 31, y con esto termino. Dice, sabed por tanto que esta salvación es de Dios. Sabed por tanto que esta salvación es de Dios. Ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran distensión entre sí. Hermanos, la salvación, a pesar de los naufragios, serpientes, peligros, hambres, es del Señor. Y en medio de esto, aunque prediquemos, aunque gritemos el mensaje, si hay oídos sordos, como los judíos, debemos saber que era verdad lo que decía el profeta Isaías, que este pueblo simplemente va a oír sin entender, va a ver sin percibir, que el corazón de ese pueblo va a ser insensible, que sus oídos van a oír con dificultad, que sus ojos van a ser cerrados y no entenderán con el corazón, y no habrá quien los sane. Y lastimosamente hay gente que no va a escuchar el mensaje. Pero eso no debe darnos desánimo. Al contrario, debemos saber que Dios está en control y que algunos sí oirán. Y esta es la instancia para nuestro pastor, para los líderes, para ustedes, que basta que uno oiga el mensaje, vale la pena. Basta que uno dé fruto, vale la pena. Voy a terminar con un texto de Filipenses capítulo 4, verso 22. Dice el 4:22, Filipenses 4, 4:21. Y quiero conectar con el final de Hechos. Voy a leer primero Hechos 28:30. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con libertad y sin estorbo. Y hermanos, sabemos que hay frutos, porque Pablo en Filipenses dice el final, 21, dice 4:21, saludad a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están contigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Me encanta porque Pablo llega a Roma para predicar a los judíos. Llega a Roma con la esperanza de que sus hermanos entiendan el mensaje. Pero lo rechazan. Pero en medio de este rechazo hay gente que sí escucha. Por 2 años en la casa que había alquilado, cuando fui a Roma, le decía a alguien del Vaticano, ¿y dónde está la casa que Pablo alquilaba? Porque ellos hablan de la casa de Pedro y demás. Y no, ¿qué casa? Pablo no alquilaba ninguna casa. Pero a ver que aquí, Hechos 28 dice que Pablo alquilaba una casa por 2 años y no sabían. Y nadie sabe. Porque las pequeñas cosas, hermano, se hacen así. Ayer hablaba diciendo, no sé por qué Dios usa a los rotos, a los quebrados. Dios usa lo peor, lo vil y menospreciado del mundo. Pero Dios hace que el evangelio prospere, incluso con la persona menos esperada, con los más insignificantes. Hay frutos en la casa de César, hay frutos en Roma, hay una carta. Si quieres continuar con esta historia hermosa, puedes leer Romanos. Es una carta a esa iglesia de Roma después de haber estado ese tiempo con ellos. Hermano, quiero terminar diciéndote que vale la pena sufrir cada una de las causas por llevar el evangelio. Vale la pena sufrir todo a causa de Cristo por las cosas eternas. Puedas ponerte de pie y puedas orar conmigo para concluir. Sé que ha sido una predicación un poco diferente, pero creo que Dios es fiel incluso en pasajes como Hechos 27, Hechos 28. Y de una historia así Dios puede hablarnos, Dios puede tocar nuestras vidas, porque todo el consejo de Dios es útil para cada uno de nosotros.
Y en esta mañana puedes estar en dos posiciones. La primera es como un judío, rechazar y decir, estos están locos. Y la segunda es como un gentil, alguien que oye y confía en que la salvación es del Señor. Y si eres un cristiano, alguien que ha escuchado el mensaje, necesitamos saber que somos embajadores de Cristo, necesitamos sustentar su obra, necesitamos continuar gritando el mensaje del Evangelio al mundo para que todos puedan venir a Cristo. Ayer en la noche he visto el fruto de mi ministerio, que es un grupo que se llama Contracorriente. Y a este grupo les decía, nosotros nos llamamos Contracorriente porque estamos en medio del conflicto, gritando a la gente que debe salvarse, que se arrepienta. No estamos fuera del mundo, estamos ahí en el conflicto. Y que Dios levante de aquí hombres, mujeres que estén en medio de un mundo caído, en medio de una pandemia, en medio de un mundo que predique el aborto, que predique el matrimonio del mismo género, a levantarse firmemente, hermano. Que Satanás no gane tu familia, que Satanás no gane tu casa, que realmente el poder del Evangelio sea la bandera de tu vida, de tu casa, de tu hogar, y que Cristo siga reinando en sus corazones. Oramos.